Saludo a todos los amigos de YouTube y de Facebook. Soy el doctor Adiel. Traigo nuevamente un nuevo vídeo en este día y seguimos pues dedicando estos vídeos a la ciudad y a la provincia de Matanzas en general, Matanzas la Atenas de Cuba. Y comenzamos uno de los capítulos o de las series más difíciles, que es la serie de los poetas y escritores matanceros del siglo XIX. Si por algo Matanzas fue llamada la Atenas de Cuba, fue precisamente por la cantidad de escritores y poetas que había en ese lugar. Era una gran cantidad de escritores que surgieron allí, que nacieron allí, y muchos otros que no eran matanceros, que intentaremos también hablar de ellos, pero que se fueron a Matanzas también y se nutrieron de ese ambiente místico y mágico de la ciudad de Matanzas y escribieron parte de su obra allí también, por lo tanto hablaremos de algunos de ellos también, como José María Heredia, por ejemplo. Y realmente, pues es muy difícil esto porque por la gran cantidad de poetas que hay. Y hoy iniciaremos con Juan Francisco Manzano. Sí, Juan Francisco Manzano, teníamos que comenzar con él precisamente porque es el que se dice que es el que comienza la verdadera literatura cubana. A partir de él comienza la literatura y en especial el género novela, ya que después de lo que escribió Manzano surgieron novelas como Cecilia Valdés, por ejemplo, de Cirilo Villaverde, y otras que surgieron en el siglo XIX que se escribieron, y él fue el precursor. Por lo tanto, se señala a Juan Francisco Manzano como el que comienza la literatura cubana. Y bueno, Juan Francisco Manzano fue un esclavo. Y es algo maravilloso saber de la obra de Manzano, cómo un esclavo pudo ser poeta y escritor. Realmente Manzano es un símbolo de la rebeldía, es un símbolo del sacrificio humano y también un símbolo de la mezquindad, de lo que el hombre pudo ser capaz y puede ser capaz de hacer contra otro hombre. Cómo era esclavo, cómo fue maltratado en su juventud, fue puesto en el cepo muchas veces, los castigos que recibió desde niño, todo eso se puede leer en una obra que creo que es la obra más importante de Manzano y que por la cual ha sido conocido Manzano internacionalmente, que es la autobiografía de un esclavo. Es una autobiografía escrita por el propio Manzano y Manzano tiene algo que ha sido el único esclavo latinoamericano que escribió sobre la esclavitud siendo aún esclavo. Y eso marca un hito verdaderamente en la literatura y en la poesía cubana en sentido general. Pues Manzano sí, Manzano era un esclavo y nació en Matanzas. Sus padres eran esclavos de una familia habanera, sobre todo siempre eran de la servidumbre de la marquesa de Justiz y el esposo de ella tenía el apellido Manzano y por lo tanto pues ellos adoptaron el apellido Manzano como ocurría con los esclavos en aquel tiempo. Y Juan Francisco, pero esta familia era habanera pero tenía haciendas en Matanzas y se pasaban toda la vida de una ciudad a la otra, de La Habana a Matanzas y de Matanzas a las haciendas en el campo. Y Manzano nació precisamente en el campo en Matanzas, aunque en algunas biografías he visto por ahí decir que Manzano nació en La Habana, pero no es cierto. Aunque sí fue bautizado en La Habana y en aquel tiempo donde uno se bautizara era como una partida de nacimiento y es por eso que muchas veces se dice así. Pero Manzano, incluso en su autobiografía, la que le he mencionado, él cuando habla de Matanzas habla como de su casa, ¿no? Por ejemplo, hay un momento aquí en su autobiografía. Voy a ponerme la gafa. Dice, tendría yo unos 15 o 16 años cuando fui llevado a Matanzas. Otra vez abracé a mis padres y hermanos y conocí a los que nacieron después de mí. O sea que Manzano a veces pasaba temporadas en La Habana, años, y luego era traído a Matanzas y pasaba años también en Matanzas de acuerdo a los intereses que tenía esa familia en cuanto a servidumbre. Pero en un momento, a los 16 años que él regresa nuevamente, después de haber pasado varios años en La Habana, él reconoce
como que llega a su hogar en Matanzas y vuelve a ver a sus padres y a los hermanos que nacieron después de él. Esto es algo que identifica mucho a Manzano y que su vida se pasa precisamente entre La Habana y en Matanzas, y en ambos lugares recibe castigos. Pero también tuvo la oportunidad en un momento, porque tuvo tres dueños diferentes, pues de poder estudiar un poco, aprender a leer y escribir. Sobre todo se dice que aprendió a leer y a escribir sobre los 18 años, pero ya desde niño él recitaba poemas, también incluso misas, y era un niño muy inteligente y con una vocación muy grande por la literatura. Es así que, bueno, Manzano ya se convierte, como era un esclavo, pero más bien de servidumbre de la casa, tenía cierta facilidad si lo comparamos con esclavos que trabajaban en el campo. Y luego ya comienza, y es algo insólito, que comienza a publicar, y así que en el año 1821 publica Cantos de Lesbia, que realmente fue una de sus primeras publicaciones, y también Flores Pasajeras. Se dice que de estos no se guarda, no se ha podido recuperar nada. Y escribe muchas otras cosas, escribe incluso eh, cuentos, una narrativa algo fantástica, como apariciones milagrosas, también escribe poemas, por supuesto. Pero lo que más identifica a Juan Francisco Manzano es precisamente esta autobiografía que él escribe. Y esta autobiografía la escribe a expensas o bajo la dirección de Domingo del Monte. Se dice que Domingo del Monte conoce a Juan Francisco Manzano en una de esas peñas de Montinas, en una de esas tertulias que hacía del Monte. Y Manzano, pues en esa tertulia lee su poema Mis 30 años, y fue impactado Domingo del Monte, y desde ese momento comenzó a luchar por la libertad de Juan Francisco Manzano, y efectivamente así ocurre. Comienzan a recaudar dinero y compran la libertad de Juan Francisco Manzano, el cual pues es libre a partir del año 1836. Algunos dicen 1837. Obtiene la libertad Juan Francisco Manzano, pero antes ya había escrito esta autobiografía, que según se dice tiene una segunda parte, pero esta se ha extraviado. Pienso yo que se extravió a propósito, porque quizás Manzano haya escrito ahí algunas cosas que a esta gente que se dedicaba pues a publicar, o incluso puede ser que hasta el propio Domingo del Monte no le haya gustado alguna cosa de las que haya escrito Manzano, y por esa razón se pudo haber extraviado. Bueno, eso son solo conjeturas que estoy haciendo yo. Y Manzano, pues es realmente que yo pienso, cuando pienso en él, no me imagino cómo sería si hubiese nacido en una época como esta, que hubiese tenido la posibilidad de estudiar desde pequeño, de formarse, de estudiar incluso literatura que le ayudara en su labor de poeta. No sé qué sería Manzano, qué grandes aportes hubiese hecho Manzano a la literatura. Y aún así, siendo un esclavo que aprendió a leer apenas a los 18 años, pudo publicar varias veces en aquel tiempo. Por lo tanto, creo que es de destacar lo que hizo Manzano. Esta autobiografía se publicó gracias a algunas eh, gestiones que hizo Domingo del Monte, y cuando se publicó se respetaron incluso la ortografía de Manzano, porque tiene algunas faltas de ortografía, ¿no? Y también vemos la falta de técnica literaria. A veces está hablando de una experiencia que tiene Manzano en La Habana en un párrafo, y en el siguiente salta a una experiencia similar que tuvo en Matanzas, quizás 4 años antes o 4 años después. Es así, ¿no? Pero es que hay que resaltar esto de Manzano, que como un esclavo, que era una persona que eran analfabetos, cómo pudo realmente convertirse en uno de los más grandes poetas y escritores conocidos de su tiempo. Esto se publicó en Inglaterra, fue publicada
Y luego, cuando se hacen algunos ejemplares en español, ¿no? Para que son publicados en Cuba, pero se hace de una forma clandestina, porque en aquel tiempo era Tacón, el capitán general, que impuso una censura feroz en Cuba en contra de los independentistas, de cualquier tipo de pensamiento, de sentimiento independentista en aquel tiempo. Y realmente fue la forma que pudo publicar Juan Francisco Manzano, y fue conocido porque como un esclavo pudo publicar, pudo escribir una autobiografía cuando aún era esclavo, contando sus experiencias como esclavo, y fue el primer esclavo latinoamericano que pudo hacer esto. Luego hay algo que pasa de Manzano, es que después que obtiene la libertad, pues Manzano decae su obra, porque también ocurre algo, es que en el año 1844 es apresado por las autoridades en Matanzas, acusado de ser participante de aquella conspiración de la Escalera, donde muere otro gran poeta habanero matancero, Plácido. Pero también Manzano es apresado y acusado, y estuvo durante un año preso, acusado de participar de esa conspiración. Incluso Del Monte, después de esto, Domingo Del Monte toma la decisión de irse, y quizás fue por la amistad que tenía con Del Monte, por esa relación que Manzano se salvó de la muerte. Y luego, cuando fue soltado, fue puesto en libertad, Manzano pues fue tanto el sufrimiento que es como si se le borraran las palabras. Manzano dejó de escribir completamente, se dedicó a un oficio para tratar de sobrevivir, ¿no? Y bueno, finalmente falleció en el año 1853, falleció en La Habana. Pero bueno, nos dejó una obra, y se dice que con Juan Francisco Manzano comienza la literatura cubana. Y antes de finalizar, quiero leer un fragmento del poema Mis 30 años, que fue el poema con el cual Domingo del Monte conoce a Juan Francisco Manzano. Dice: cuando miro el espacio que he recorrido desde la cuna hasta el presente día, tiemblo y saludo a la fortuna mía, más de terror que de atención movido. Sorpréndeme la lucha que he podido sostener contra suerte tan impía, si tal llamarse puede la porfía. De mi infeliz ser al mal nacido, 30 años ha que conocí la tierra, 30 años ha que en gemidor estado, triste infortunio por doquier me asalta. Más nada es para mí la cruda guerra, que en vano suspirar he soportado, si la comparo, oh Dios, con lo que falta. Realmente esto es conmovedor, y una poesía en aquel tiempo, estamos hablando de hace más de 200 años, de un esclavo que era prácticamente analfabeto. ¿Cómo puede surgir una poesía como esta? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hablado de ese gran poeta matancero y ese gran poeta de Cuba, Juan Francisco Manzano. Si te ha gustado el vídeo, pues suscríbete, que seguiremos subiendo videos como este. Adiós.